El esposo trajo a su amante embarazada de un viaje de negocios y entregó a su esposa al banquero para saldar deudas. Pero, al verla un año después, el pequeño Jerome preguntó, ¿cuándo volverá papá de su viaje de negocios? Berta Ortiz respondió, pronto, hijo. Sin embargo, Jerome inesperadamente contestó, no, me gusta cuando no está. Cuando no está aquí, nadie me interrumpe viendo caricaturas y vamos al parque más seguido. Berta suspiró con decepción, pensando, ahora incluso el niño está en mi contra. Sí, su matrimonio con Michael llevaba tiempo deteriorándose. Berta, como mujer inteligente, no podía evitar notarlo. Cada vez más, cuando él se quedaba en casa, le gritaba a su esposa y a su hijo, criticaba por cosas triviales y, a veces, sin razón alguna. ¿No era esa la razón de sus frecuentes viajes de negocios? Porque simplemente no veía otro motivo para sus ausencias tan constantes. Michael Ortiz estaba en el mundo de los negocios, pero con poco éxito. No es que estuviera en bancarrota, aún no llegaba a eso, y eso era principalmente gracias a Berta. No, ella no trabajaba en la empresa de su esposo, su estatus era modesto, una ama de casa. Pero entendía algo de negocios, 3 cursos en economía, además de una inclinación natural, le permitían comprender los asuntos empresariales y, a veces, darle a su esposo consejos muy acertados. Lamentablemente, él no solía escucharla. A menudo la desestimaba con desagrado, diciendo, ¿qué entiendes tú de esto? Ni siquiera eres una ama de casa decente, la semana pasada quemaste los pasteles de queso. Así que luchaba como podía y, cuando algo no salía bien, una vez más Berta entendía que él no había escuchado su consejo. Sin embargo, evitaba hablar del tema, porque sabía que terminaría en lo mismo. ¿Qué entenderías tú? Si siguiera tu consejo, ahora estaríamos mendigando. Así que empezó a irse de viaje con más frecuencia. ¿Para qué? ¿Por qué? Ante todas las preguntas, él respondía, negociaciones, cerrar tratos. No es asunto tuyo. Si no entiendes, no interfieras. Berta no interfería. A veces incluso pensaba que era su negocio y, al final, si la empresa colapsaba por completo, no se molestaría demasiado. No obtenían mucho beneficio de ello y las preocupaciones eran abrumadoras. Mejor que Michael consiguiera un trabajo como gerente en alguna empresa y vivieran en paz. Pero no, él ya se veía como un gran empresario, así que seguía girando en círculos. Las cosas no iban bien, las deudas se acumulaban. La familia prácticamente no tenía ingresos y ni siquiera poseían una casa propia. Y cuando estaban juntos, él se comportaba de tal manera que hasta su hijo de 5 años estaba cansado de él. Así que se fue. ¿Cuándo volvería? Nadie lo sabía. Regresaré cuando regrese, decía, y ellos lo esperaban, preocupados. Cuando Berta lo llamaba, él se enojaba, diciendo que tenía negocios que atender y que ella lo distraía. En una situación así, cualquiera tendría sospechas. Berta también las tenía, pero las descartaba. Como si necesitaran eso además de todo lo demás. Si no había confianza en su vida compartida, ¿qué quedaría? Solo el divorcio. Pensamientos como ese ya habían pasado por su mente, ¿para qué ocultarlo? Cualquiera podría adivinarlo cuando una discusión seguía a una pelea y luego a la inversa. Pero se amaban, no solo en el pasado, también ahora. O al menos querías pensar y creer en eso. ¿Y a dónde podría ir ella? Compartían el apartamento donde se mudaron juntos después de casarse. En aquel entonces, al principio, se amaban y sabían que sería para siempre. Ella abandonó la universidad porque creía en su amado. Creía que él sería un buen hombre de negocios y que todo sería maravilloso. Pero, cada vez más seguido, se daba cuenta de que todo había sido en vano. Sin embargo, el regreso de Michael de un viaje de negocios demostró lo mucho que se equivocaba. No regresó solo, sino con una mujer. Al principio, Berta ni siquiera se sorprendió o preocupó particularmente.
Tal vez era la esposa de algún amigo que había venido con él. Ni siquiera se le pasó por la cabeza lo que Michael dijo después de que su esposa saludara cortésmente y dejara pasar a su acompañante al apartamento. Berta, te presento a Amanda Walters, mi futura esposa. Incluso tras estas palabras, Berta las tomó como una broma tonta e inapropiada. Ella misma bromeó sobre un harén de esposas queridas. Pero Michael, al parecer, decidió aclararlo todo de inmediato. No, no es lo que piensas. Amanda realmente será mi esposa. Como ves, está esperando un hijo. En efecto, era evidente por la figura de la invitada. Quién sabe qué historias le había contado Michael a Amanda durante el inicio de su relación, probablemente el conocido cuento de todos los hombres casados sobre la esposa enferma y vieja con quien hacía tiempo que no había relación alguna. Porque solo eso podía hacer que una chica aceptara ir al hogar de otra persona. Ahora, siendo una persona inteligente, ella se dio cuenta de que todo no era como se lo habían dicho, y se quedó allí sin saber a dónde mirar, confundida e incluso algo asustada. Está bien, pero ¿por qué venir aquí? Fue todo lo que Berta pudo decir. ¿Y dónde más? Respondió Michael. Te dije que está embarazada, no tiene dónde vivir, ¿qué otra cosa debería hacer? Y no es venir a nosotros, sino a mí. Tú, Berta, puedes empezar a prepararte. Oh, aquí está Jerome, dijo, al notar que el sol asomaba desde la habitación. Ven aquí, vamos a presentarte a tu nueva mamá. Luego se dirigió a Amanda. Sí, puedes dejar al niño con nosotros, por ahora o para siempre, lo que te sea más conveniente. No se queden allí como estatuas. Amanda, entra al apartamento. Todo aquí es tuyo ahora. Decidido, Michael se alejó acariciando la cabeza de su hijo mientras pasaba. Había decidido dejar que sus esposas, la actual y la futura, resolvieran todo por sí mismas. Después de sus palabras, Berta sintió como si estuviera sosteniendo una pesada sartén de hierro fundido en su mano apretada, con la cual podía ahora. Pero la barriga creciente de Amanda, Jerome aferrándose a ella con miedo, y esta chica. Si se permitía algún acto impulsivo o decía algo ofensivo. No, se quedó allí, tensa, como si esa sartén ya estuviera sobre su cabeza, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Lo siento, susurró casi inaudiblemente, dudando en entrar al apartamento. ¿Cómo pudiste? Preguntó Berta. ¿Sabías que estaba casado? Sí, pero él me dijo algo completamente diferente, exclamó Amanda en un susurro. Lo entiendo. Y sabes, realmente no tengo a dónde ir. Y el niño, quiero decir, los niños nacerán pronto. Dicen que serán gemelos. Mis padres me echaron. Mi padre me matará si vuelvo. Y Mako dijo que no te importaría, explicó apresuradamente la invitada. Bueno, no me importa, pero ¿qué puedo hacer ahora? Tendré que cambiar el apartamento. La mitad me pertenece a mí y a mi hijo. Si quieres, Jerome puede quedarse con nosotros por ahora, comenzó Amanda más audazmente, pero Berta la detuvo. Solo no toques a mi hijo. No, no, por supuesto que no, no quise decir eso de esa manera, respondió Amanda rápidamente. Berta sabía cómo golpear a su marido donde más le dolía y no tenía intención de perdonarlo. Aunque su tono oficial desapareció, su marido comenzó a hablar en falsete, una clara señal de agitación y enojo contenido. Finalmente dijo, bueno, simplemente me anticipé a tus movimientos. Está bien, vete. Nadie va a llorar, especialmente porque no estoy solo. Pero tú. Oh, debo decirte que nosotros, bueno, en su mayoría tú, tenemos una enorme deuda con el banco. Así que tendrás que vender tu parte del apartamento y pagar el resto de la deuda tú sola. Michael balbuceó, enrojeciendo, ya sea por enojo o nerviosismo. Berta respondió con tono frío, visiblemente desconcertada, ¿de qué estás hablando? ¿Qué deuda? Yo no he pedido nada prestado. Michael, enderezándose, replicó, ¿cómo podrías entenderlo, señora economista con 3 años de universidad?
Ni siquiera te diste cuenta de que, desde el principio, el negocio era poco rentable. Apenas me sostenía con préstamos que eventualmente dejé de recibir. Así que comencé a actuar con tu identificación, es decir, tomé préstamos a tu nombre. Ahora te toca a ti pagarlos. Las palabras de Mako derrumbaron a Berta por completo. Aunque no quería mostrar su confusión, lo que dijo su esposo le hizo perder el suelo bajo los pies. Inmediatamente creyó todo lo que él afirmó y se dio cuenta de que arreglar la situación sería muy, muy difícil. A pesar de eso, necesitaba luchar por el apartamento y por su libertad de las deudas, aunque para ello necesitaba fuerzas, algo que le resultaba difícil encontrar en ese momento. Sin embargo, primero necesitaba un lugar donde sentarse, llorar, pensar y luego decidir cómo proceder. Se levantó, tratando de mantener al menos una apariencia de compostura. De acuerdo, Mako. Pensaré en todo esto y, con suerte, tomaré la decisión correcta. No te molestes si no es a tu favor, dijo antes de salir de la habitación. Rápidamente empacó lo esencial para ella y su hijo, y se dirigió a la casa de una amiga, con la esperanza de que la aceptara al menos por unos días. Con esa amiga tenía una relación como de hermanas, incluso más cercana. Habían ido juntas a la escuela, luego a diferentes universidades, pero nunca perdieron el contacto. Mary Banks y Mako se casaron el mismo año. Si bien Mary no tuvo hijos, su esposo fue mucho más exitoso que Mako, aunque pagó un precio muy alto por ello, sus competidores lo asesinaron. Mary quedó viuda y acaudalada, pero como se había casado por amor verdadero y no por cálculo, no volvió a considerar nuevas relaciones después de la muerte de su esposo. Vivía sola, interactuando con las personas sin mucho entusiasmo, excepto con su vieja amiga Berta y su hijo, quien era su ahijado. Por eso, cuando Berta la llamó, respondió con entusiasmo. ¿Qué pasa? Ven, claro, siempre me alegra verte. Mary vivía en una pequeña mansión campestre con mucho espacio, y Jerome, que adoraba a su tía, mostró entusiasmo por el viaje, aunque estaba claro que la situación en casa lo había asustado. Berta trató de tranquilizarlo. No te preocupes, cariño, todo estará bien. Las cosas se calmarán. Solo verás a tu papá con menos frecuencia. Jerome respondió, está bien, de todos modos casi no lo veía antes. Pero, ¿quién era esa señora con él? ¿Y por qué dijo que es la nueva mamá? Berta suspiró. No le hagas caso. Fue solo una broma de mal gusto de tu papá. No hay nuevas mamás, lo sabes. En la casa de Mary, parecía que Jerome había olvidado sus preguntas preocupantes. Allí tenía completa libertad, y no dudó en aprovecharla. Mientras tanto, Berta finalmente pudo llorar. ¿Te imaginas, Mary? ¡Qué traición! ¿Por qué me hizo esto? Mary la interrumpió suavemente. Deja de llorar, Berta, no vale la pena. Cálmate. Tienes que arreglar las cosas con él como una persona adulta. Eres inteligente y fuerte. Ve directamente al juzgado y busca justicia allí. Con esta gente, no llegarás a nada en un nivel personal, tendrás que recurrir a la ley. Que no dude de que se le pedirá rendir cuentas. Berta suspiró. Quizás en el tribunal, pero, ¿y nosotros? ¿Jerome y yo? Aunque, en realidad, no necesito que rinda cuentas. No sé ni por dónde empezar. Mary trató de consolarla. Mañana lo resolveremos con una mente fresca. Ahora acuéstate y descansa. La mañana es más sabia que la noche. Yo me ocuparé de Jerome y lo pondré a dormir. A la mañana siguiente, Berta despertó renovada y decidida, pero su decisión no fue la que Mary esperaba. Iré al banco, hablaré con el director. Le explicaré la situación y veré qué dice. Mary dudó. ¿Estás segura de eso? Piensa, ¿es posible que estos banqueros se dejen llevar por la lástima o algo así? Berta respondió con firmeza. No iré allí a llorar o a quejarme.
Le explicaré que no tomé esos préstamos. Michael manipuló las cosas de manera fraudulenta, y este banquero, sea quien sea, debe entender que es imposible para mí pagar tal cantidad. ¿Quién soy yo? Una madre soltera desempleada con un hijo pequeño. Que Michael se encargue de ello o sus empleados que otorgan tales sumas a ciegas. Si logro algo o no, es otra cuestión, pero necesito hablar. En realidad, Berta no sabía qué esperar de esa conversación, ni tenía idea de quién era el banquero. Estaba entrando a ciegas, pero no veía otra salida. No quería involucrarse en los tribunales todavía. Espero resolver este asunto de alguna manera pacífica, pensó. Cuando Berta explicó que venía por un asunto personal, un administrador se le acercó en el banco. Ryan Atkins está aquí, pero no se siente bien, por lo que probablemente no podrá verte. ¿Puedo ayudarte con tu problema? Por favor, infórmale. Creo que esto no está dentro de tu competencia, se trata de una deuda bastante significativa. Berta habló tan convincentemente que, al final, fue escoltada hacia el gerente. Esperaba ver a un viejo gruñón como el señor Scrooge, sentado sobre montones de dinero, pero no. Ryan Atkins era bastante joven, apenas mayor que ella, de hecho. Sin embargo, estaba claro que no se encontraba bien, estaba pálido, con ojeras profundas, y su rostro estaba constantemente contorsionado por el dolor. Berta se sintió incómoda de inmediato, sintiendo que cargaba a esta persona con sus problemas. Su determinación flaqueó, pero ya estaba allí, así que al menos debía explicar el motivo de su visita. Empezó a contar cómo terminó debiéndole dinero al banco. Sí, entiendo tu situación. Parece que has sido víctima, y lo más desafortunado es que has sido víctima de alguien cercano a ti. Sí, pero entiende que no puedo pagar una suma tan significativa, ni en partes ni de una vez. No estoy empleada y es incierto cuándo podré empezar a trabajar y cuánto ganaré. No voy a exigir que pagues esta deuda. No diré algo como, estos son tus problemas. Esto se ha convertido en un problema común, ¿no es así? Así que puedo ofrecerte un empleo en mi banco. El salario será decente y podrás usar una parte para pagar la deuda. ¿Te parece una opción adecuada? La propuesta de Ryan era más que suficiente para Berta, y además, le agradaba el hombre. Inspiraba confianza y parecía genuinamente empático con su situación. Sin embargo, era realista y no asumía tareas que sabía que eran imposibles. Sí, entiendes correctamente. Podría ser una salvación para mí, pero no tengo una educación completa. Dejé mis estudios en el tercer año debido a circunstancias personales y no tengo ninguna experiencia laboral. Bueno, eso no es un gran problema. Encontraremos un puesto adecuado para ti. Tu educación aún te permite empezar a trabajar. No se te puede llamar completamente ignorante, ¿verdad? Ryan sonrió. Esa sonrisa hizo que Berta se sintiera más segura. De repente, un pequeño colgante cayó entre los botones de su camisa, colgando de su cuello. Ryan notó la mirada de su visitante, sonrió ligeramente avergonzado y explicó. Es como un talismán. No se puede decir que sea realmente religioso. De alguna manera, eso le pareció una buena señal a Berta y aceptó la oferta. Berta regresó a casa con Mary sintiéndose animada. Ahora tenía un empleo y la oportunidad de vivir de manera independiente, sin preocuparse constantemente por esa maldita deuda. ¿Puedes imaginar, Mary? Qué buena persona resultó ser ese gerente. Ahora tendré la oportunidad de alquilar un apartamento y vivir en paz. Eso es genial, claro. Felicidades. Pero, ¿qué harás con Mako? ¿Realmente vas a dejar todo en pausa así? De ninguna manera. Pero primero necesito comenzar a trabajar. Es un gran paso, ¿no crees? Me temo que esa pareja intentará reclamar la custodia de Jerome y tendrán muchas posibilidades. Pero de esta manera no podrán. Estoy trabajando, tengo ingresos estables, una vivienda,
así que no tendrán motivos para quejarse. Bueno, de acuerdo. Gracias, Mary. Tendré que quedarme contigo por un tiempo, al menos hasta que encuentre un apartamento y reciba mi primer sueldo. Pero no me quedaré en tu sofá para siempre. Unos días después, Berta comenzó su primer trabajo. Ryan mismo la llevó al departamento, la presentó al personal y les pidió que fueran atentos con ella, que no le negaran ayuda ni apoyo, ya que no tenía experiencia. Probablemente, no debería haber hecho eso. El personal no estaba contento de que alguien sin terminar su educación y sin haber trabajado antes estuviera en su departamento. Mira quién está aquí, dijeron. Contrataron a una pasante y hasta le dieron un salario completo como a un empleado regular. ¿Acaso entiende la posición en la que se está poniendo? Continuaron. No, camina por ahí toda feliz y contenta, como si no necesitara a nadie. Su jefe incluso la trajo él mismo. Y en comparación con ella, nosotros somos como simples transeúntes. ¿Quién es ella para él? ¿Una pariente o algo así? No, no parece serlo. No puedo imaginar por qué hace esto. Bueno, es asunto suyo, dijeron otros. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que asumir más trabajo? Asegurarnos de que no arruiné nada, responder sus preguntas tontas y verificar 2 veces cada número que toque. Como si no tuviéramos suficiente trabajo por nuestra cuenta. Todas estas conversaciones se llevaban a cabo a espaldas de Berta, pero ella, por supuesto, las escuchaba. Y lo que no oía, lo adivinaba por las miradas poco amistosas de sus compañeros. Era desagradable, claro, pero ella lo entendía. Sabía que en ningún lugar a la gente le gustan los favoritos de la dirección y trató de cumplir con sus deberes lo mejor posible para evitar causar más trabajo o problemas a los demás. El hecho de no haber hecho amigos en su nuevo trabajo incluso resultó útil, si no para ella personalmente, al menos para el bien común. Como la ignoraban y la consideraban casi una tonta contratada por alguna extraña razón del jefe, podía dedicarse tranquilamente a su trabajo y observar cómo trabajaban los demás. Así, sin proponérselo, se convirtió en testigo de una conspiración en curso. Un grupo de empleados había decidido apropiarse de una parte de los ingresos de un próximo negocio para ellos mismos. Si no fuera por la atención de Berta, habrían tenido éxito, ya que Ryan se sentía cada vez peor. Ni siquiera estaba yendo al trabajo todos los días, manteniéndose informado de manera remota, y no le estaban contando todo. Si no fuera por Berta, él podría haber sufrido daños graves. Veo que no me equivoqué al contratarte, le dijo Ryan. Por favor, lleva los documentos relevantes a mi casa. No puedo ir al banco, estoy enfermo, pero debo estar informado. Berta fue a casa del jefe llevando los documentos. La llevó un chofer, ya que Ryan vivía en una mansión en el campo. Por las conversaciones en la oficina, ella sabía que tenía una esposa, Virginia, y que la actitud de los subordinados hacia ella no era la mejor. Algunos empleados culpaban a Virginia de no cuidar bien de su esposo enfermo y algunos incluso creían que ella tenía parte de culpa en la enfermedad de Ryan. Berta no se involucró en esos asuntos, pues no era de su incumbencia lo que sucedía con la esposa de alguien más. No tenía la intención de formar parte de la familia de Ryan, su conexión con él era solo laboral. Esperaba ver a la esposa del jefe como una mujer triste y preocupada, algo comprensible dado que su esposo estaba enfermo. Sin embargo, se encontró con una dama alegre y radiante, que claramente no tenía tiempo para estar triste. Berta apenas comenzó a explicar que Ryan la había llamado por trabajo cuando la anfitriona hizo un gesto con la mano y le dijo a una mujer mayor, probablemente la ama de llaves, llévala a la oficina de Ryan. Él sabrá por qué está aquí. Y rápidamente se marchó. La ama de llaves, murmurando algo desaprobatorio entre dientes. Berta fue escoltada hasta la oficina del jefe, quien la dejó entrar. Berta se sorprendió al ver cómo lucía el jefe desde su último encuentro, que había sido hace unos días. Él había empeorado visiblemente. Hola, ¿te sientes mal?
Quizás deberíamos posponer nuestra conversación unos días, sugirió Berta. No es necesario. Parece que siempre me sentiré mal ahora. Sí, mi salud está completamente deteriorada. En lugar de eso, vamos directo al grano, respondió él. ¿Consultaste a un médico? ¿Qué te dijeron?, preguntó Berta, preocupada. Ryan se limitó a hacer un gesto despectivo. No dicen nada. Ellos mismos no pueden entenderlo. De todos modos, Berta, estoy muy agradecido contigo por haber descubierto la conspiración, pero hablemos de otra cosa. Trabajaron en asuntos de negocios durante más de una hora y Berta finalmente se dio cuenta de que el jefe se había debilitado significativamente. Lo siento, pero no puedo seguir cargándote más. ¿No estás bien? Acuéstate, descansa, y llamaré a tu esposa o a la ama de llaves de inmediato. No deberías esforzarte tanto, dijo Berta. Sí, probablemente tengas razón, respondió débilmente. Perdón por no acompañarte a la puerta. Se despidieron, y Berta salió. En el pasillo, al encontrarse con la ama de llaves, le dijo, por favor, ve con Ryan. Parece que no se siente muy bien. ¿Por qué habría de sentirse bien aquí?, respondió la mujer, mientras escoltaba a Berta hasta la puerta. Trabaja sin parar, esos médicos no saben qué le pasa, y su esposa, esa alcaldesa, anda por ahí, quién sabe dónde. ¿Esposa?, preguntó Berta. Sí, Virginia. Vaya tipo de cónyuge. Su marido está enfermo y ella se ocupa de arreglarse y maquillarse todas las mañanas. ¿No será por su culpa que él enfermó? ¿Qué más podría ser? Ay, ojalá tuviera una buena abuela que lo cuidara. Me temo que Virginia podría estar tramando algo. Esos pensamientos podrían haber divertido a Berta, ya que no creía en brujería ni en abuelas mágicas, pero al salir, se dio cuenta de que quizás la esposa no era tan inocente. Vio a Virginia besándose apasionadamente con un hombre joven fuera de la propiedad. Tal vez Ryan se enteró de su aventura y por eso enfermó, pensó Berta de camino a casa, sintiéndose apenada por el banquero que literalmente se estaba muriendo en la flor de la vida. Pero, ¿qué podía hacer para ayudar? Quizás contarle sobre la infidelidad de su esposa, aunque eso podría parecer un chisme. Si él ya lo sabe, definitivamente lo parecerá. Y si no, podría empeorar aún más la situación con esta noticia. Pronto, la situación se agravó dramáticamente. Ryan empeoró tanto que fue enviado al hospital, pero los médicos seguían sin poder dar un diagnóstico correcto. Insistieron en que el paciente debía ser trasladado a la capital. Inesperadamente, la esposa intervino frente a los médicos. Entre lágrimas e histérica, se lamentó, si decide que va a morir, que sea aquí, en casa, junto a mí. Aquí podemos enterrarlo con nuestros familiares, pero si muere en la capital, ¿entonces qué? ¿Qué voy a hacer? Mientras tanto, Ryan cayó en coma. Su leal esposa no apareció en el hospital. En cambio, se la veía más a menudo paseando por el banco con aire importante, dando órdenes, una más absurda que la otra. La mayoría de los empleados, que ya habían enterrado mentalmente a su jefe y se habían resignado al colapso del banco, no discutieron con ella. Solo Berta se atrevió a señalar los errores en sus decisiones, lo que le costó caro. La nueva jefa, intolerante a las objeciones, se lanzó contra ella con reproches. ¿Quién eres tú para darme consejos y comentar mis acciones? ¿Acaso rondabas a mi marido? ¿Y qué conseguiste? ¿Crees que voy a escucharte? Sin más, despidió a Berta del trabajo y, al enterarse de que Berta aparentemente debía una gran suma al banco, declaró, devuelve la deuda de inmediato. Si no lo haces pronto, te denunciaré a la policía. Y no creas que estoy bromeando. Berta respondió, solo Ryan puede exigir el pago de la deuda. Él es el dueño y todavía está vivo. Tengo un contrato con él respecto a esa cantidad. La jefa replicó, mira qué lista. Puede que esté vivo, pero ¿por cuánto tiempo? Los médicos no prometen nada bueno.
Bien, como hay un contrato, esperaré, pero lárgate del banco. Así, Berta se quedó sin trabajo nuevamente y con una gran deuda. Ella y su hijo siguieron viviendo con Mary, aunque no hubo problemas con eso, pero en todo lo demás, la situación no era fácil. Sin embargo, Berta no estaba particularmente preocupada por la deuda por el momento, ya que tenía un contrato con el banquero y esperaba la recuperación de Ryan. Buscar trabajo no resultó como esperaba, aunque una conocida le aconsejó trabajar como limpiadora en un hospital. Allí no te echarán, eso seguro. Las limpiadoras allí valen su peso en oro. El trabajo es duro, pero el pago, bueno, no es tan bueno, le dijo. Efectivamente, la contrataron de inmediato. Más tarde, Berta se enteró de que Ryan estaba en el mismo departamento, aunque inconsciente, y nadie podía decir cuándo o si recuperaría la conciencia. Entre el personal, Berta supo que su esposa rara vez lo visitaba, y no a él, sino a los médicos, para averiguar si seguía vivo y hasta cuándo. Una de las enfermeras comentó, es una verdadera bruja esperando que su marido muera. ¿Y, te imaginas? A veces viene con su amante, justo delante de todos. Berta, incrédula, respondió, ¿en serio? Quizás no es un amante, sino un pariente o alguien por trabajo. Pero la enfermera insistió, oh, es verdad. Se besa con su pariente justo frente a todos. Luego, Berta fue testigo de una de esas visitas. Virginia llegó con el mismo hombre que había abrazado junto al coche. Ambos entraron en la habitación de Ryan y Berta sintió miedo. ¿Y si, cansados de esperar, decidían hacer algo terrible e irreversible? Se acercó a la puerta de la habitación y empezó a escuchar. ¿Ves? Está aquí tirado como un vegetal, sin comer ni beber. ¿Cómo se supone que lo voy a alimentar?, argumentó Virginia. Su compañero respondió descontento, bueno, de alguna manera deben alimentarlo, con sueros, inyecciones, etc. La mujer se defendió, pues sí, de alguna manera, pero no puedo simplemente inyectarle lo que necesitamos. Su amante insistió, deberías haber negociado con la enfermera. Solo fuiste tacaña con el dinero. Habrían aceptado. Virginia replicó, oh, gracias, no planeo terminar en la cárcel. Y yo no planeo esperar hasta la jubilación para que se te ocurra algo, contestó el amante. Berta se alejó rápidamente de la puerta. Ella realmente no quería que la atraparan espiando, pero ¿qué podía hacer? Por la conversación, estaba claro que Virginia y su amante, Jack Wilson, estaban envenenando a su esposo. Fue a la policía para denunciarlo y ahora él está en coma y no se sabe si sobrevivirá. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó el investigador. ¿De dónde voy a sacarla?, respondió Berta, angustiada. No grabé la conversación. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a confrontar a esta Virginia? Es solo tu palabra contra la de ella. Lo único que podemos hacer es visitar el hospital, hablar con el médico, pero no tenemos nada con que acusar a la esposa, concluyó el investigador. Berta se dio cuenta de que tendría que tomar cartas en el asunto por sí misma, ¿pero cómo? Recurrió a la única opción disponible, llamó a Virginia. Sé la razón de la enfermedad de tu esposo. No voy a discutir el aspecto moral contigo, quiero proponerte un trato. Tengo pruebas de un delito, intento de asesinato de tu esposo, lo que, como entenderás, conlleva una larga condena. Te propongo que, a cambio, te entregaré la grabación de la conversación con tu amante y tú firmarás un recibo por mi deuda, dijo Berta. ¿Y qué garantías tengo de que no tienes otras pruebas?, preguntó Virginia, con brusquedad. Solo mi palabra. Necesito un recibo, y a quien y cómo planees matar no es asunto mío, respondió Berta. Ella planeaba encontrarse con ellos llevando un grabador y forzar a la pareja a hablar sobre sus planes. La esposa de Ryan aceptó y la reunión fue programada. Por supuesto, Virginia, una mujer completamente deshonesta, no creyó en la honestidad de las palabras de Berta. Tenía la intención de deshacerse del testigo incómodo y,
para eso, contaba con un cómplice, Jack, su amante. Jack, si no la silenciamos, estamos acabados. Tenemos que deshacernos de ella, no hay otra manera, insistió Virginia. ¿Y cómo propones que lo hagamos?, preguntó Jack, sorprendido, ya que nunca había matado a nadie antes. Eso te lo dejo a ti. Eres hombre, deberías saberlo mejor, y supongo que no quieres ir a la cárcel más que yo, respondió Virginia. Está bien, se me ocurrirá algo, respondió Jack, a regañadientes. El día acordado, Berta fue a la reunión. Le dijo a Mary que tenía que ir a trabajar. Me han llamado por un asunto urgente, dijo, sin querer involucrar a su amiga en tales asuntos. Fue una decisión extremadamente imprudente, porque Berta no regresó de la reunión esa noche ni a la mañana siguiente. Mary estaba fuera de sí de preocupación. No sabía qué hacer ahora. ¿Debería reportarlo a la policía? Pero no tenía idea de a dónde había ido Berta, ni siquiera dónde trabajaba. Sabía que estaba en el hospital, pero ¿en cuál? Jerome comenzó a cuestionar al niño, que lloraba. ¿Recuerdas dónde trabajaba tu mamá? Sí, ella solía llevarme con ella. Limpia los pisos ahí y visita a un tío en una de las habitaciones, alguien con quien trabajaba en el banco. Oh, eso es algo. Vamos, tal vez descubramos algo allí. Llegaron y escucharon buenas noticias. Ryan había salido del coma. Durante el tiempo que estuvo inconsciente, su sangre y todo su sistema se habían limpiado y se sentía bastante bien. Virginia, al ser informada por teléfono, se apresuró a llegar mostrando su alegría, pero Ryan la recibió con frialdad y cansancio. Sin embargo, al ver a Jerome, se mostró complacido. Había visto al niño antes, Berta lo había llevado al banco una vez, pero ahora estaba con una mujer desconocida. Hola, pequeño. ¿Dónde está tu mamá? Ryan miró interrogativamente a Mary, quien le contó sobre la desaparición de su amiga. No te preocupes, ahora estoy despierto y encontraré a tu madre, Jerome. No se alejará de nosotros, le aseguró. Luego, envió a su esposa a casa y habló con Mary, quien le contó todo lo que sabía por Berta, incluyendo sus sospechas. ¿Y sabes qué, Ryan? Estoy casi segura de que tenía razón, le dijo Mary. Sí, yo también estoy seguro, respondió Ryan. Los doctores ya me dijeron que mi enfermedad fue resultado de una interferencia externa, pero ¿de dónde más podría haber obtenido veneno? Solo en casa, y ciertamente no de la ama de llaves que me conoce desde que era niño. Pero primero, necesitamos encontrar a Berta y luego ocuparnos de Virginia. Ryan informó al doctor que estaba listo para ser dado de alta. Entienda, hay muchos asuntos pendientes. He dejado todo de lado durante mi enfermedad y encontrar a quienes hicieron esto es absolutamente necesario. Ahora que estoy alerta, no aceptaré nada innecesario en casa. Ya he sufrido bastante, afirmó con determinación. Aunque seguía débil, no había razón para mantenerlo más tiempo en el hospital, por lo que comenzaron a preparar su salida. Tan pronto como salió del hospital, Ryan fue directamente a la policía para reportar la desaparición de una persona y el envenenamiento. Los oficiales recordaron que no hacía mucho tiempo una mujer joven había presentado una declaración similar y que ahora ella también estaba desaparecida. Todo esto era muy sospechoso. Ahora regreso a casa, donde vive un posible envenenador y tal vez un asesino. Quiero tener la capacidad de llamar rápidamente a la policía en caso de emergencia, algo como un botón de pánico. ¿Es posible? Cubriré todos los gastos, solicitó Ryan. Le proporcionaron esa opción y, al llegar a casa, Ryan instaló inmediatamente una cámara oculta para vigilar a su esposa. El primer día, vio a Virginia manipulando la comida que pensaba darle. Ryan se dio cuenta de que todas sus sospechas y las palabras de Berta no eran infundadas. Fue un descubrimiento aterrador. Entendió que ya no existía un vínculo especial entre él y Virginia, pero no esperaba que llegara a este extremo. Estaba dispuesto a vivir con ella hasta la vejez, pero si Virginia hubiera pedido el divorcio,
él no se habría resistido, dejándola ir tranquilamente y asegurando su futuro. Sin embargo, ella había planeado un crimen terrible, casi matándolo. ¿Por qué? Ryan no se molestó en buscar explicaciones. Mientras tanto, Virginia, ajena al hecho de que su esposo estaba al tanto de sus intenciones y acciones, se comportaba como de costumbre, mostrando una alegría genuina por su regreso. Incluso organizó una cena romántica, pero Ryan decidió no comer ni beber en casa nunca más, dudando que ella no intentara continuar lo que había comenzado. Sin embargo, aún no tenía pruebas y prefirió guardar silencio, sin acusar a su esposa de un crimen tan terrible sin evidencia. Simplemente se negó a comer o beber en casa, diciendo que no tenía ganas y que ahora seguía una dieta especial. ¿Por qué haces esto, Ryan?, exclamó Virginia, cruzando los brazos. ¿Por qué te comportas así? Porque no quiero comer lo que cocinas. No me gusta, respondió Ryan. En realidad, estaba provocando deliberadamente a su esposa, con la esperanza de que eventualmente tomara medidas más activas, lo que le daría la libertad y la oportunidad de actuar. Ryan decidió mostrar abiertamente su actitud hacia lo que estaba sucediendo. Un día, fingiendo estar débil, se hizo el dormido en su habitación. Cuando la casa quedó en silencio, salió lentamente y se dirigió al cuarto de su esposa. Al llegar, escuchó sonidos claramente reconocibles y, al mismo tiempo, la voz de un hombre que decía: «No, Virginia, entiende, sigues alargando esto. ¿Cuánto tiempo más continuará así? ¿Lo resolvió él o alguien se lo contó? ¿Has lidiado con esa serpiente de Berta?» Virginia respondió: «Por supuesto que sí. Hice todo lo que pude y tú sigues retrasándolo. Entiende, él no come nada en casa ni bebe, solo agua del grifo, y aún así, enjuaga la taza a fondo antes. ¿Qué más puedo hacer?» «Inventa algo», insistió el hombre. «Entiende, no puedo esperar mucho más». Virginia, molesta, replicó: «Jack, querido, ¿crees que yo puedo?» Ryan abrió la puerta y vio a su esposa acostada en los brazos de un joven. Los amantes lo miraron sorprendidos. «Bueno, Virginia», dijo Ryan, «dime que malinterpreté todo, que no es lo que pienso». Virginia exclamó: «No es así. No sé qué estás pensando, pero no pasó nada aquí». Mientras tiraba de las sábanas para cubrirse, su amante decidió actuar de manera diferente y dijo: «Bueno, si ya lo entiendes todo, acéptalo como es. A veces, simplemente pasa». Ryan respondió sarcásticamente: «¿Ustedes me envenenan juntos y mataste a Berta tú sola? Aunque, ¿qué importa? Ambos irán a prisión». «Virginia, cometiste un gran error. Si me hubieras confesado todo y decidido divorciarte, no habría dicho una mala palabra. Te habría dejado ir e incluso te habría hecho un regalo para tu boda». Ella, furiosa, replicó: «No necesitamos tus regalos. ¿Cómo se suponía que iba a saber lo que harías si descubrías que amo a alguien más? Además, no necesito tus regalos, necesito todo, ¿entiendes?» Ryan, irónico, comentó: «Lo entiendo, probablemente un chico tan guapo vale mucho». Luego añadió: «Bueno, está bien, no hablemos más de esto. Vístanse y esperen a la policía». Virginia, asustada, preguntó: «¿Por qué inventaste esto?» «¿Qué policía?». Al darse cuenta de que la situación era seria, su amante también comenzó a vestirse apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. Las autoridades llegaron y detuvieron a los envenenadores. Jack fue interrogado sobre dónde había escondido el cuerpo de Berta. Al principio, lo negó, pero finalmente confesó: «Bueno, sí, quería matarla. Sabía demasiado y nos estaba chantajeando. Pero fue culpa suya. La llevé al bosque. Quería hacer algo, pero no tuve tiempo». Ella se soltó y salió corriendo. Huyó hacia el pantano y yo la seguí, pero ya estaba casi hasta la cintura en el agua. No iba a meterme allí. Probablemente se ahogó, pero yo no tuve nada que ver con eso. No la empujé. El investigador insistió:
entonces, si la hubieras matado, no se habría ahogado en el pantano. Jack, nervioso, respondió, bueno, sí. Es decir, no. Quizás no la habría matado, solo quería amenazarla, nada más. No soy un asesino, nunca lo he sido. En consecuencia, el primer intento resultó fallido. Tal vez sea así, pero no habrá un segundo intento. No voy a matar a nadie. Líder, fue todo idea de Virginia. ¿Y qué pasa con ella ahora? ¿Se limpiará de esto? Virginia probablemente no salga limpia, pero la policía no planeaba buscar a Berta en el pantano. La persona se ahogó, ¿qué se puede hacer? Nadie va a aventurarse en el pantano por ella. Pero Ryan estaba preparado incluso para eso. Recordó que Berta había intentado salvar su negocio de la bancarrota y a él de la muerte, y simplemente no podía dejar las cosas como estaban. Así que, al enterarse exactamente de dónde había desaparecido, fue allí. Por supuesto, tenía miedo de entrar en el pantano, solo se quedó en el borde y decidió rodear la zona. Simplemente no podía creer que una mujer como ella hubiera muerto. Quizás logró salir de alguna manera, o alguien vio algo e incluso la ayudó. Comenzó a navegar por el área pantanosa y, de hecho, en el otro extremo encontró un pueblo abandonado. Allí, aparentemente, nadie vivía desde hacía mucho tiempo. Las casas estaban vacías, medio derrumbadas, sin señales de presencia humana. Sin embargo, había humo saliendo de una casa que parecía estar mejor cuidada. Ryan se acercó, llamó a la puerta, y al escuchar la voz de una mujer, la abrió. Allí estaba una anciana y, junto a ella, en la cama, yacía Berta. Era increíble. Estaba claramente enferma, pero viva. Berta, exclamó Ryan mientras corría hacia ella, sabía que te encontraría. Sabía que no podrías haber perecido. Y la abrazó con cuidado, dándose cuenta de que ella se había vuelto importante para él desde el momento en que llegó al banco para explicar sobre la deuda. Bueno, vinieron por ti, tal como dije, y ella podría haber muerto. Apenas la encontré viva, dijo la anfitriona. Berta susurró débilmente, realmente casi muero. Clary me salvó milagrosamente. Ryan se dirigió a la anciana y preguntó, ¿y usted quién es? Vivo aquí, algo así como una ermitaña. La casa estaba abandonada, así que la tomé. A veces la gente viene por alguna razón. Me conocen como herbolaria por aquí. Vienen por varias hierbas, eso es todo, respondió. Ryan de repente sintió una fuerte simpatía por esta mujer tranquila. Comprendió que las personas no se vuelven ermitañas sin razón. Aparentemente, alguna tragedia en su vida la llevó a abandonar la sociedad, pero no preguntó exactamente qué. Entendió la inutilidad de tal pregunta. Había algo más importante en ese momento, así que dijo, muchas gracias, pero dígame, ¿qué le pasó a Berta? ¿Cómo sobrevivió? Bueno, ¿qué puedo decir? Casi se ahogó en el pantano, y el agua allí es fría. De alguna manera logró salir por sí misma. No sé cómo, es un lugar desolado, un pantano. Contrajo un fuerte resfriado, tenía inflamación en los pulmones, pero parece estar recuperándose ahora. No tengo medicinas reales conmigo. La trato con lo que sé, varias hierbas, encantamientos. Pero por si acaso, llévela a la ciudad. Que los médicos la revisen, tal vez quede algo de la enfermedad que sea grave. No podía transportarla a la ciudad ni tampoco llamar a nadie. No tengo medios de comunicación, explicó la anciana. Berta, dijo Ryan, volviéndose hacia ella, nos iremos ahora y haremos todo correctamente. ¿Sabes que me salvaste? Y no solo de la bancarrota. Reportaste el envenenamiento y la policía finalmente abrió los ojos sobre mi exesposa. Berta suspiró y dijo, aparentemente no mucho. ¿Qué clase de salvaciones si tú casi fuiste envenenado? Bueno, no fui envenenado. Además, todo estaba planeado antes de que nos conociéramos. Pero ahora me he separado de mi esposa, ella está bajo juicio,
Y Jack, su amante, también. Supongo que tendrás que testificar contra ellos ante la policía. Después de todo, él fue quien te llevó al bosque. Bueno, les contarás todo al respecto, pero por ahora prepárate, vamos a casa, insistió Ryan. Más vale que me digas dónde está Jerome, preguntó Berta. ¿Te encontraste con Mary? Lo hice. Está con ella ahora, pero lo recogeremos, por supuesto. Incluso nos volvimos un poco amistosos. Te sugiero que te mudes conmigo desde la casa de Mary. ¿Qué quieres decir con vivir contigo? No entiendo. Berta parecía realmente desconcertada. Estaba sorprendida por tal oferta. Sí, encontraba a este hombre atractivo, y antes había notado que se preocupaba por ella, pero ¿vivir bajo el mismo techo? ¿Estás en contra, Berta? Entiendo que todo esto es inesperado para ti, pero quiero decir. Al ver que la conversación se volvía más personal, Clary Harris salió delicadamente por la puerta. Poco después, Ryan y Berta también se marcharon juntos, tomados de la mano. Con una mirada experimentada, la anciana entendió, esta pareja está comenzando una nueva vida juntos. No tienen prisa, pensó. Aunque, después de lo que habían pasado, no querían posponer nada más. La vida realmente se va pronto. Clary abrazó a Berta. Lamento tanto dejarte. Me acostumbré a ti, te tomé tanto cariño. Quizás podrías venir con nosotros a la ciudad, quedarte allí, ver. Ah, ya he visto suficiente, dijo Clary. No he visto nada bueno, y no pertenezco entre la gente. Me quedaré aquí. De repente, se quedó inmóvil, mirando el pecho de Ryan. Su colgante se había deslizado entre los botones de su camisa. ¿Qué es esto?, preguntó, alcanzando el adorno y tomándolo. No lo sé, siempre lo he tenido. Dicen que mi madre biológica lo colgó en mí. Me crié en un orfanato y luego fui adoptado. Clary, de repente, rompió a llorar y cayó sobre el pecho de Ryan. Hijo, ¿realmente eres tú? ¿Quién?, preguntó Ryan, inseguro, tomándola por los hombros. Este es mi colgante, lloró Clary. Lo colgué en el cuello de mi hijo. Sabía que algún día lo encontraría gracias a esto. ¿Cómo sucedió esto?, se preguntó Ryan. Me dijeron que prácticamente nací en un orfanato. Bueno, sí. Apenas tenías 1 año. Tuve que darte en adopción. Aún no puedo perdonarme y nunca lo haré. Por supuesto, tú tampoco me perdonarás, y tendrás razón. Te traicioné. Te di a luz, pero no para mi esposo, sino para un hombre cualquiera. Al principio, pensé que viviríamos juntos como muchos hacen, pero luego conocí a alguien más. Él aceptó casarse conmigo. Oculté que tenía un hijo, pero cuando llegó el momento de la boda, ¿cómo podía esconderlo? Pensé y pensé qué hacer, y luego te llevé al refugio. No para siempre, sino por una situación difícil. Estaba segura de que te recogería más tarde. Pensaba que después de casarnos podría decírselo, pero cuando lo hice, él simplemente dijo que no habría niños en su casa, ni propios ni ajenos. Quería irme, pero era demasiado tarde. Él no era el tipo de persona que dejaba ir a alguien. Oh, lo que soporté de ese marido durante 15 años, no lo verías ni siquiera en una película de terror, y no hay necesidad de que lo sepas. Y luego, cuando lo enterré, corrí a buscarte, pero ya era demasiado tarde. Decidí que no tenía sentido seguir viviendo después de eso, pero no se puede morir por decisión propia. Así que simplemente decidí alejarme de todos. Me avergonzaba vivir entre la gente, así que me convertí en una persona solitaria. Mi abuela, ella era una verdadera herbolaria. Me enseñó muchas cosas y decidí ser útil de esa manera, como una forma de expiar mi culpa. Bueno, es una historia difícil, Ryan, pero no te culpo. Hay todo tipo de circunstancias. Viví bastante bien con mis padres adoptivos, educación, crianza, un sustento. Me casé, es verdad, sin mucho sentido,
pero mi esposa logró enderezarme bien. Y tú, mamá, ya has vivido suficiente tiempo aquí sola. Quizás deberíamos irnos juntos a la ciudad. Mira, he crecido, me he convertido en una persona normal. Vivirás con nosotros, tendremos hijos, tus nietos. Por cierto, uno ya existe, Jerome. Es un buen chico, inteligente. Oh, no lo sé, Ryan. Y tú, Berta, perdónenme, no puedo decidir de inmediato. Tal vez más adelante los visite, pero ahora no. Vayan ustedes, arreglen sus asuntos. Eso hicieron. Fueron a la ciudad para comenzar una nueva vida feliz allí. Ryan y Berta comenzaron a vivir juntos de inmediato como una familia y, por supuesto, llevaron a Jerome. Su vida comenzó a mejorar, lo cual no era sorprendente, ya que ambos estaban cansados de las pruebas del pasado que querían olvidar lo antes posible y ser simplemente personas felices. Pero el pasado, como suele suceder, se recordó a sí mismo. Ryan y Berta tuvieron que participar en el juicio de la exesposa de Ryan y su cómplice como testigos y víctimas. Ryan no deseaba demasiado mal a Virginia, pero aparentemente no podría escapar del castigo. Sin embargo, nadie diría que ese castigo no estaba merecido. Tuvieron que enfrentarse al pasado, y Berta, que ya era una mujer casada y exitosa, un día notó a su exmarido Michael en la calle. Por su apariencia, era evidente que la vida no le iba bien. Sin embargo, eso le importaba poco a Berta, quien no tenía intención de hablar con él y solo quería pasar de largo. Michael, al verla, le agarró la mano. Berta, me alegra tanto verte. Bueno, me alegro de que estés feliz. ¿Qué quieres?, preguntó Berta, molesta. Pensé que todas nuestras cuestiones estaban resueltas hace mucho tiempo. Sí, están resueltas, tienes toda la razón. Pero pueden surgir nuevas, no, insistió él. ¿Qué nuevas? Estoy segura de que ya no tengo nada que ver contigo, respondió Berta, intentando apartar su mano y marcharse. Pero Michael no iba a retroceder. Espera, Berta. El pasado está olvidado, enterrado. Ahora podemos reunirnos y vivir juntos porque nos amábamos. Lo pasamos tan bien juntos. Yo todavía te amo. ¿Has perdido la cabeza, Michael? Quizás lo pasamos bien juntos, pero solo hasta que trajiste a tu amante embarazada a la casa. Después de eso, no hay nada más de qué hablar entre nosotros. ¿Eso crees? ¿Cómo puede no haber nada? ¿Cómo puede no haber nada? Éramos marido y mujer, tenemos un hijo en común. Por cierto, ¿cómo está? Todo está bien. Me casé, Michael. Ya no hay nada entre nosotros, respondió Berta. ¿Cómo puede ser esto?, dijo su exmarido, abatido. ¿Estás segura de que no hay nada? ¿Cómo puede no haber nada? Michael no lograba encontrar argumentos para recuperar a su exesposa y Berta no entendía qué quería de ella. Tienes a Amanda y a tus hijos con ella. ¿Por qué no vives con ella? ¿Qué necesitas de mí ahora? Quiero vivir contigo. Y no vivo con Amanda. Ella me dejó porque lo perdí todo. Berta recordó el apartamento de negocios y todo lo que lo rodeaba, y resultó que ella no era para nada lo que pensaba, solo una mujer vil. Cuando se dio cuenta de que estaba en bancarrota, lo dejó. Dio a luz a gemelos y ni siquiera se lo dijo. Ahora ni siquiera sabe dónde está. O no quiere saber, dijo alguien. Aparentemente, quieres que vuelva contigo y te ayude a resolver varios problemas. No, Michael, eso nunca pasará. Déjame en paz, respondió Berta. Finalmente, logró apartarse de él, subió a su coche y se marchó sin mirar atrás a la persona que le había causado un trauma tan grave. Sin embargo, la pregunta sobre Amanda todavía le tocaba. Ella había dejado a Michael, dado a luz a gemelos, y luego, ¿qué? ¿Dónde vive ahora? Berta no podía creer que esta chica tranquila y modesta de repente se hubiera convertido en una depredadora, abandonando a su esposo porque perdió su negocio.
Lo más probable es que Michael hiciera algo horrible o que Amanda estuviera tan decepcionada de él que prefirió vivir sola. ¿Pero dónde? ¿Con quién? Por lo que Berta recordaba, Amanda tenía una muy mala relación con sus padres. Probablemente no la habrían aceptado. Berta no podía simplemente olvidarla. Quería saber sobre su vida actual, así que comenzó a preguntar por ella, tratando de encontrarla. No fue fácil, principalmente porque Amanda ya no estaba en este mundo. Amanda murió dando a luz a sus 2 hijos, 2 niños que quedaron huérfanos y ahora vivían en un orfanato. Al comprender esto, Berta no pudo aceptarlo. Le dijo a su esposo Ryan. Ryan, escucha, entiendo que es una pregunta muy difícil, pero no puedo evitar hacerla y le contó sobre la muerte de Amanda y los 2 pequeños que vivían en el orfanato. Quiero adoptarlos. No es justo que los niños crezcan en un orfanato. Además, son hermanos de sangre de Jerome. Tienes razón, no es justo, respondió Ryan. Sé de primera mano qué tipo de vida hay allí, y estoy de acuerdo. Te apoyaré. Siempre quise ser padre de muchos hijos. Es probablemente el sueño de todo huérfano, pero nunca pensé que sucedería tan pronto. Así, su familia se convirtió en 3 niños, y resultó que esto no era el límite porque Berta estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Ryan, él se mostró genuinamente encantado. Bueno, ya somos una familia numerosa, y ahora seremos una supernumerosa, 4. Sería genial si fueran gemelos otra vez, pero esperemos que esta vez sean niñas. Dudo que esta vez sean gemelos, pero habrá una niña, respondió Berta con una sonrisa. ¿Y sabes qué? Hablé con tu mamá sobre mudarse con nosotros. Ella aceptó.